Continuamos con más entre la mañana, gracias por seguir junto a nosotros. Lo ocurrido en Potosí, el contexto nacional, para muchos tiene que ver simplemente con caprichos y fines políticos. Pero para analizar un poco acerca de lo que está pasando en nuestro país desde el punto de vista precisamente político, establecemos contacto vía Zoom con el licenciado Ricardo Fuentes, él es analista político. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Un gusto saludarlo, Tiago, que ojalá este día, esta jornada, no sume más noticias tan lamentables como la de ayer. Sin duda alguna, licenciado. Lo pasado en Potosí enluta a Bolivia entera. No solamente hablamos de los efectivos de la policía boliviana, su muerte ha puesto o ha desenmascarado la violencia y la realidad con la que estos cevistas están armados hasta los dientes y no solamente usan huaracas hondas, sino también armas contundentes como también de largo alcance, también rifles. Pero bueno, licenciado, ante esta situación, el día de ayer, el presidente Luis Arce Catacora brindó una conferencia de prensa junto con representantes del alto mando militar. Y dentro de las consultas que le hacían ¿va a declarar estado de sitio? Y decían no, porque si declara estado de sitio no se puede desarrollar las elecciones generales. Desde su punto de vista, ¿esto es correcto? ¿Está fundamentado? ¿Es en verdad que cuando hay estado de sitio no se puede desarrollar elecciones generales? No solamente por esta razón, sino porque hay además otro tipo de consideraciones que son muy importantes. Existe una ley de estados de excepción del periodo justamente de Yanine Áñez, que regula estas prescripciones del texto constitucional y claro, se establece con mayor detalle que 72 horas después de dictarse el estado de sitio, el gobierno del estado tiene que presentar un informe para ser sometido a consideración de la Asamblea Legislativa. Y con esta correlación de bancadas, fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa, que es copartícipe de esta situación dramática, porque ha buscado deliberadamente un deterioro de la situación económica con el cierre de los créditos y el bloqueo de otras leyes importantes para la gobernabilidad. Entonces es muy probable que le pongan al gobierno del Estado una zancadilla ahí, evitando la aprobación del estado de sitio y poniéndolo al gobierno en una mayor vulnerabilidad. No existe ninguna confianza de poder hacer aquello, por lo que el gobierno tiene que seguir trabajando con los medios que tiene a su alcance. Esta es una de las consideraciones más importantes a tomar en cuenta, ¿no? Pero es que probablemente hoy se realiza la reunión en Santa Cruz, convocada como la cuarta por el Tribunal Supremo Electoral. Ahí va a haber más de lo mismo. Es decir, ese discurso con doblez, esa doble cara de los actores políticos, tratando de promover soluciones sin desprenderse de las críticas sañudas, ¿no es cierto? Pero buscando que el adversario finalmente sucumba en este medio tan adverso. Y es que no tienen consideración, porque no se los ve verdaderamente conmovidos por las víctimas fatales, que si le ponemos más atención ya están en el orden de las 6 víctimas, porque recordemos que 3 ayer se han confirmado, 2 por impacto de bala, otra por agresiones físicas, un comunario que en Cochabamba ha fallecido, un anciano que antes por el esfuerzo físico del transbordo había muerto y una mujer de 36 años ayer que fruto de un accidente porque una movilidad esquivando los obstáculos de la carretera dio lugar a esa muerte. Y van a ir sumando. Entonces se tienen que hacer importantes esfuerzos para parar esta escalada de violencia, para civilizar la política. Y ellos desde la oposición y desde el evismo están todavía haciendo sus cálculos electorales. Y justamente eso va a mi segunda consulta. ¿Cómo se puede garantizar ante esta convulsión social que estamos viviendo en carne propia todos los bolivianos y las bolivianas, las elecciones generales? Hablamos de un poco más de 60 días. ¿Es el tiempo establecido para que se pueda garantizar estos comicios y de qué manera?
si no es estado de sitio? Es una tarea muy difícil, pero que demanda un profundo cambio de actitud en los operadores políticos. Primero hay que buscar por todos los medios, aunque buscar no es lograr, el diálogo con mediación de actores creíbles. Por ejemplo, las Naciones Unidas. No es creíble, no es aceptada la Iglesia Católica, el defensor del pueblo, están en el fragor de esta pugna y no tienen como mediadores la fuerza suficiente para convocar un diálogo. Ojalá que pudiera, en torno de la representación de las Naciones Unidas, abrirse un espacio de diálogo para que se pudiera hacer no solamente un análisis de esta situación de bloqueo, que es meramente electoral, lo vamos a decir, porque tiene por supuesto, la apariencia de ir detrás de la escalada de precios y de desabastecimiento, que en realidad está disparando más bien ese efecto, ¿no? Ir más allá de lo electoral y a través de un diálogo con mediación. Luego hay que buscar un acuerdo contra la violencia y la desinformación. Y es decir, que los operadores políticos se empeñen, se comprometan a evadir de una vez, o erradicar la violencia verbal en sus discursos, la violencia física en sus campañas, y de posible instalar un observatorio democrático ciudadano que pudiera alertar de quiénes están infringiendo ese acuerdo, ¿no? Luego tenemos que reforzar las instituciones democráticas, en este caso especialmente el Tribunal Supremo Electoral. Hay que aprobar las leyes a que se comprometieron en el tercer encuentro multipartidario, terminar de aprobar esas leyes de las cuales solo una han aprobado, y tienen el cinismo de pedir un nuevo encuentro cuando incumplieron olímpicamente los anteriores compromisos desde la oposición especialmente y el levismo. Luego tenemos que esforzarnos por promover una cultura de paz, de diálogo, de convivencia democrática a través de las organizaciones sociales, a través de las universidades y de todos los actores sociales posibles. Y lo más importante, pedirle a los medios de comunicación social que se autorregulen en los mensajes, porque muchos operadores políticos son verdaderamente despiadados en su lenguaje, hacen pensar que solamente es posible que sobresalgan hundiendo, acabando con el adversario. Ahora, ante esta situación, hay muchos pedidos, es más, va tomando mucha forma y mucha fuerza esta cumbre que el Tribunal Supremo Electoral tendría que desarrollar con el objetivo principal no solamente de blindar las elecciones generales, sino garantizarlas. Es decir, el principal ente que tenemos para elegir a nuestros nuevos mandatarios el próximo 17 de agosto, sin duda alguna, esta cumbre es importante para muchos sectores. Desde el punto de vista político, ¿esto tendría que dar certeza y certidumbre para los siguientes comicios? Sí, pero demanda un importante cambio de conducta. No hemos visto hasta anoche, todavía Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, estaban como cosechando los frutos de este drama, de esta tragedia. Es decir, mostrándose como los victoriosos de este derramamiento de sangre por las oportunidades que les cifraba. Es que no podemos hacer política de esa manera. Pensemos esta frase con la que encabezaba yo alguna intervención, decía: un solo muerto ya es demasiado. ¿De dónde viene esta frase? Esta era pronunciada por Nelson Mandela en un ambiente tan hostil, tan adverso como era el apartheid en Sudáfrica, y fue capaz de construir el entendimiento, la conciliación, el avenimiento entre culturas, entre fracciones sociales tan enfrentadas, y tenemos que lograrlo.
porque en este momento el no hacerlo está arrimando, por supuesto, el fuego que necesita, la energía que necesita para persistir al levismo y la oposición. Tenemos que civilizar la política, tenemos que refundarla, y eso solamente se hace con nuevos comportamientos. Licenciado, estas palabras, bueno, las vamos a ir desglosando igual a lo largo de la siguiente semana, porque ya estamos a jueves. Hoy se cumplen 11 días de estas movilizaciones cevistas, de estos bloqueos que tienen a nuestro departamento totalmente cercado al oriente, occidente y sur del país. Y conforme pasan los días, extreman aún más la violencia. Lo decía, son cálculos políticos, porque esto no es fortuito, no es que dejaron a la suerte de que hoy por hoy ocurran este tipo de altercados, este tipo de violencia, este tipo de enfrentamientos, porque, claro, próximos a unas elecciones, lo que muchos están buscando, y lo han dicho tanto el senador Leonardo Loza, el diputado Héctor Arce, la única forma de que se pacifique esto es la renuncia del presidente, lo que para muchos también, analistas, protagonistas políticos, no sería lo viable tomando en cuenta la coyuntura, pero además la sucesión constitucional que tendría que haber tras la renuncia de Arce como primer mandatario. Licenciado, será hasta el próximo contacto, que tenga buen inicio de jornada y esperemos haya paz para nuestro país. Me hago un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Terrible lo que pasa desde el punto de vista político. Se habla de una cumbre del Tribunal Supremo Electoral donde se tendría que brindar este proceso electoral del próximo 17 de agosto. En esta cumbre estoy seguro que no solamente van a participar actores electorales, o así también representantes del Tribunal Supremo Electoral, Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, pero así también Ministerio Público y la Policía Boliviana, porque hoy por hoy estamos viendo lo que están ocasionando a fines a Evo Morales. Ante esta situación, imagínense usted desarrollar unas elecciones. No hay certeza, no hay certidumbre. Eso es lo que necesita la población para llevar adelante los comicios de una forma más pacífica. Continuamos con